Hola, ¿cómo están? Yo soy Rocío Gómez y vamos a hablar hoy sobre los tipos de contaminación. Primero definamos qué es contaminación. La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio por la presencia de un agente contaminante, por la presencia de algo extraño, que es este agente contaminante. Entonces, el agente lo que hace es que causa inestabilidad, daño, desorden o malestar en el ecosistema, en el medio ambiente o en el medio físico donde se incorpora. Todo siempre nos lleva a la revolución industrial. Siempre la revolución industrial es el detonador para que empiece la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo, la contaminación del agua. Esto no significa que antes no hubiera contaminación, siempre ha habido, pero la revolución industrial es cuando empieza muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Por la quema de combustibles y por utilizar tantos recursos no renovables como el carbón. También, aunado a esto, hay que añadirle la electricidad y el petróleo. ¿Qué pasa con la electricidad y el petróleo? Facilitan los sistemas de producción y el crecimiento del sector industrial y el transporte, pero también generan un aumento considerable en las emisiones a la atmósfera, los vertidos y los residuos. Ok, el alejamiento de la vida salvaje comienza en la prehistoria. Vamos a irnos un poquitito hacia atrás en el tiempo al descubrimiento del fuego. ¿Qué pasa aquí? Empiezan a talar muchísimos árboles, empieza una deforestación y una despoblación de los bosques, todo por el fuego. Después continuamos con la caza de los animales, sobre todo de los animales grandes. ¿Por qué? Porque querían su piel. Entonces, tenemos el fuego, después tenemos la caza indiscriminada de estos animales grandes para obtener la piel y también esto empieza a causar extinción de muchas especies y también porque los consideraban depredadores o porque eran plagas y simplemente había que exterminarlos. Entonces, bueno, eso fue lo que pasa con los animales y después a esto hay que añadirle la revolución agrícola. En la revolución agrícola empieza una destrucción de la vegetación natural para hacer espacio a las cosechas. Con esto empieza una sobreexplotación y una erosión del suelo. ¿Qué pasa? La erosión es el desplazamiento de la primera capa del suelo. Entonces, a la hora de que empezamos a modificar todo esto, empezamos a erosionar la primera capa. ¿Qué es la atmósfera? Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre la atmósfera, pero para hablar de contaminación atmosférica hay que entender muy bien qué es la atmósfera. La atmósfera es una mezcla gaseosa de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono y de otros componentes químicos. ¿Qué pasa? Protege a la Tierra del exceso de radiaciones ultravioletas y permite también la existencia de la vida. La destrucción de la capa de ozono. ¿Qué es? Primero, entendamos que el ozono absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Entonces, la capa de ozono está situada en las capas superiores de la atmósfera y en la región de la atmósfera que protege al planeta de los rayos UV. Entonces, si no existiera esta capa de ozono, la vida sería imposible en nuestro planeta. También, en 1985 se encontró un agujero sobre la Antártida. ¿Qué pasa con este agujero? Los estudios han mostrado que la capa estaba siendo afectada por el uso indiscriminado y el uso creciente de clorofluorocarbonos. ¿Qué son los clorofluorocarbonos? Son los utilizados en la refrigeración, en los aires acondicionados, en los sistemas de calefacción, etc. También en los materiales de empaquetado, en los aerosoles y en la limpieza. ¿Qué es lo que pasa con este agujero encontrado en la Antártida? El adelgazamiento de la capa expone a la vida terrestre a un exceso de radiación de rayos ultravioletas, también enfermedades, la más notoria, el cáncer de piel, cataratas y también debilita nuestro sistema inmunológico. Otra de las cosas es que no solo nos afecta a nosotros, también afecta a las plantas, afecta a la fotosíntesis. Interfiere en el proceso de fotosíntesis de las plantas y no solo eso, también el fitoplancton en los océanos. Afecta el crecimiento del fitoplancton oceánico. Continuamos con afectaciones a la atmósfera. En este caso, realmente todo está conectado. Lo que afecta al aire también afecta al suelo, también afecta el agua. Pero bueno, hablemos del abuso de pesticidas y plaguicidas, control de plagas. ¿Dónde más se utilizan? En la agricultura, por supuesto. Estos plaguicidas y estos pesticidas son poco solubles en agua. Se pegan y se adhieren a los tejidos de las plantas y se acumulan en los suelos, en el fondo de las corrientes de agua y en los estanques. ¿Qué pasa? Pensemos en un animal herbívoro que se come estas plantas. Entonces, a la hora de comerse estas plantas con plaguicidas o con pesticidas,
penetran directamente a través de la piel de los organismos y también en otro tipo de organismos como en los peces o en animales acuáticos. No solamente afecta a los animales herbívoros, también afecta a las aves. ¿Qué pasa con las aves? Interfieren en el metabolismo. Esto hace que las cáscaras de sus huevos sean muchísimo más delgadas. Esto afecta a sus polluelos, afecta en su reproducción. Muchos de ellos mueren prematuramente o ni siquiera se pueden formar. Entonces, veamos la magnitud del abuso en el uso de los pesticidas y los plaguicidas. Hay contaminantes primarios y hay contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios se emiten directamente a la atmósfera, como el óxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los aerosoles. Y los contaminantes secundarios se ocasionan por las reacciones de los contaminantes primarios, como por ejemplo la lluvia ácida, el efecto invernadero o la destrucción de la capa de ozono. Vamos a hablar sobre estos tres. Los productos químicos. En los vertederos de productos químicos hay concentraciones de sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas ocasionan enfermedades y ocasionan que también muchas mujeres aborten, o si nacen los bebés nacen con malformaciones congénitas. Todos los estudios apuntan a que es por estos productos químicos. Aún sabiéndose los daños tan graves que ocasionan los productos químicos, se siguen haciendo. Todos los años salen al mercado de entre 500 a 1000 productos nuevos, y en los últimos 15 años se han fabricado más de 4 millones de productos químicos. Ahora continuamos con la contaminación del agua. Todas las civilizaciones a lo largo de los años se han asentado cerca de cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque la necesitamos para vivir. ¿Qué pasa ahora? También las fábricas están cerca de los cuerpos de agua porque es más sencillo también para ellos tomar esa agua, aunque no solamente se toma esa agua, sino también todos los vertidos, todos los líquidos contaminantes los depositan de nuevo en esos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, los ríos, lagos, etcétera, no solamente están recibiendo los desechos humanos que nosotros generamos, sino también los desechos que están generando todas las industrias. Esto está contaminando todos y cada uno de los cuerpos de agua. Los tipos de contaminantes del agua. Hay dos, unos de origen natural y otros de origen por el ser humano. Los de origen natural es, por ejemplo, lo que viene de los volcanes o cosas que tengan que ver con la naturaleza por sí misma, ¿no? Y los de origen antropogénico son los que nosotros ocasionamos. Entonces, bueno, la naturaleza de los contaminantes puede ser física, química, biológica o térmica. ¿Cuáles son los principales efectos de la contaminación del agua? La verdad es que son muchísimos, son incontables. Destrucción de los limitados recursos hídricos, suspendemos el poder autodepurador que tienen, también hacemos que haya microorganismos patógenos que después convierten en enfermedades. La causa número 1 de muerte en el mundo es por tomar agua contaminada. Entonces, la verdad es que el agua contaminada es un tema bien delicado porque hay poblaciones y hay muchísimos países, por ejemplo en África, que los bebés ni siquiera pueden llegar a los 5 años porque al tomar agua contaminada por heces fecales, esos bebés van a morir. La esperanza de vida en esas poblaciones es mínima por tomar agua contaminada. Entonces, bueno, si hablamos de cuáles son los efectos nocivos de la contaminación del agua, les digo, lamentablemente son innumerables, son muchísimos, y sobre todo es que estamos contaminando el agua. El 0.007 de toda el agua en el mundo es el agua dulce que nosotros podemos ingerir como seres humanos. Entonces, bueno, de un 100% que el 0.007 ya lo estemos contaminando casi completamente, es muy alarmante, ¿no? No se preocupen, tranquilos, al final vamos a hablar de alternativas de solución y de cosas que podemos hacer. Pasemos a la contaminación del suelo. Entonces, bueno, ya hablamos de la contaminación atmosférica. Vamos a ponerle aquí la contaminación del aire. Ya hablamos también de la contaminación del agua. Continuemos con la contaminación del suelo. Acuérdense que todo va muy de la mano. Lo que afecta al aire también afecta al agua y también afecta al suelo, pero hay unas que afectan un poquito más a cierto elemento que a otros. Entonces, bueno, definamos el suelo. El suelo es la parte sólida más externa de la corteza terrestre. El suelo ha sufrido y sufre la acción de agentes atmosféricos y de seres vivos. Se forman mediante un fenómeno que se llama edafogénesis, que es el resultado final de la descomposición de las rocas bajo la acción de factores como el tiempo, la roca madre, la edad del suelo, el clima, factores biológicos y factores topográficos. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del suelo?
Hay muchas, pero bueno, enfocémonos ahorita en dos, que es el vertido superficial y el vertido subterráneo. Como su nombre lo dice, el vertido superficial tiene lugar directamente sobre la parte más externa de la Tierra y el vertido subterráneo por debajo. Lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida o la precipitación ácida está asociada al uso de combustibles fósiles. ¿Se acuerdan que mencionábamos hace rato la revolución industrial, el carbón, etcétera? Y cómo daña la capa de ozono y cómo daña todo el tema de los gases de efecto invernadero. Bueno, también está provocando la lluvia ácida. Esto, igual, su nombre lo indica, es una lluvia con un pH mucho más ácido que el normal. Digamos que unas gotas de lluvia normales están de 5 a o sea, el número que deberían de estar sería de 5 a 5.7 y de pH, y cuando el pH es menor de 5, se considera lluvia ácida. Es tan preocupante el tema de la lluvia ácida porque ya se ha visto en regiones de Europa y en otras ciudades de Estados Unidos que ha llovido con lluvia ácida y este pH de las gotas de esa lluvia ha sido lo equivalente a vinagre. Entonces imagínense que esté lloviendo vinagre. ¿Qué pasa con esta lluvia ácida? Muchas cosas. Corroe los metales, desgasta los edificios, desgasta monumentos de piedra, daña y mata la vegetación, acidifica los lagos, corrientes de agua y suelos y retarda el crecimiento de los bosques. La energía lumínica producida por el sol es la fuente primaria de energía en casi todos los ecosistemas del planeta. La contaminación lumínica es la introducción de luz artificial que produce una degradación de los ecosistemas o al estado natural. Entonces, bueno, aquí tenemos efectos dañinos a la salud humana, dificultades para el tráfico aéreo y marítimo y dificultades para la astronomía. Los astrónomos cada vez se tienen que ir más lejos de las ciudades a hacer sus estudios de astronomía porque estando en una ciudad no pueden ni siquiera ver las estrellas. En una ciudad no se ven las estrellas. Entonces, bueno, los efectos de la contaminación lumínica todavía no se habla tanto de la contaminación lumínica ni de la contaminación visual, pero sabemos que tiene sus consecuencias, ¿no? ¿Sabían que la contaminación lumínica provoca plagas? ¿Por qué? Estamos hiperestimulando a los insectos. Los insectos aman la luz, la aman. Y siempre que van a ver, que ven una lámpara o algo, alguna luz artificial, van a ir hacia ella. Les voy a contar qué pasa cuando los insectos van todos hacia la luz. Pero primero les quiero decir que un ciudadano en un país desarrollado gasta 100 veces más de energía que un ciudadano en un país en vías de desarrollo. Aquí también entra el aumento del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque se necesita mucha energía para producir la electricidad. La mayoría de los animales, aunque no parezca, pero la mayoría de los animales son de hábitos nocturnos. ¿Qué pasa? Que en la noche ellos es cuando hacen la búsqueda de alimentos, desplazamientos migratorios, su apareamiento y su oviposición. Entonces, bueno, aprovechan la noche para las aves, por ejemplo, para poner sus huevos, etc. Entonces nosotros estamos cortando eso y estamos pues haciendo unos días con demasiada luz, dejándoles muy poquito tiempo, digamos, tiempo nocturno para los animales. También uno de los periodos más productivos para los animales es entre la puesta de sol y el amanecer. ¿Qué pasa? Que el ser humano es mucho más productivo durante el día. Entonces nosotros estamos muy a gusto durante el día, pero también tenemos un día muy prolongado. ¿Se acuerdan que hablamos de los insectos? Ok, pues este amor o atracción de los insectos hacia la luz se llama vuelo a la luz. ¿Qué pasa? Los insectos están hiperestimulados y entonces esto provoca 3 grandes impactos para ellos. El primero es un efecto de cautividad. El segundo es un efecto barrera o efecto aspirador. Les voy a explicar los 3. El primero, el insecto atraído por la luz muere quemado o por que algún otro depredador se lo come. Entonces, bueno, este amor digamos que al final lo lleva a la muerte. El segundo, que es el efecto barrera, está provocando que las fuentes de luz actúan como barreras migratorias o de dispersión. Y el tercero, que es el efecto aspirador, está haciendo que los insectos sean extraídos de sus hábitats naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de estar en los hábitats donde deberían de estar los insectos, se están acercando cada vez más hacia donde está esta luz artificial. No lo creerán. Uno cree que, bueno, siempre nos hemos enfocado en la contaminación del aire, del agua y del suelo. Pero no creerán los efectos tan nocivos que tiene la contaminación lumínica para la salud. Empecemos. La contaminación lumínica causa depresión,
modificaciones en el hipocampo y aumento del factor de necrosis tumoral. Segundo, también mayor riesgo de obesidad, un incremento en la tasa de trastornos del humor. ¿Por qué? Porque estamos teniendo tanta luz, también a nosotros nos está estimulando de más, entonces perdemos el sueño, nos da insomnio o tenemos sueños interrumpidos, eso altera nuestro humor y provoca seres humanos mucho más irritables. Ok, hablemos ahora del sonido, la contaminación acústica. Para definir el sonido es la variación de presión en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de cualquier medio elástico. Entonces, el sonido, digamos que el ruido es una variación del sonido. Es aquel sonido que provoca molestias, perturbaciones o que son desagradables. Aquí, en el ruido y sonido, esto es muy subjetivo. En esto es en el único tipo de contaminación que es subjetivo. ¿Por qué? Porque eso va a depender del receptor del sonido. Lo que para mí puede ser un sonido increíble o una música padrísima, para la otra persona puede ser un ruido desesperante. Entonces digamos que este es un poco subjetivo, pero aún así hay ruido que es ruido. O sea, hay ruido que siempre va a ser ruido, ¿no? O sea, a esto me refiero, por ejemplo, a música, cuando es subjetivo, pero cuando hay un ruido de algún tráiler o un claxon o algo, eso no es subjetivo, eso es ruido sí o sí. Ok, ¿cuáles son los efectos sobre la salud? Malestar, pérdida de atención, hay bajo rendimiento tanto escolar como en el trabajo. También hay daños al oído, puedes tener una sordera temporal o una sordera permanente. También hay estrés, trastornos de sueño, igual que en la contaminación lumínica, fatiga auditiva, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cambios en la conducta, hostilidad, irritabilidad, etc. Hay unas muy parecidas a la acústica y unas muy parecidas con la lumínica. Contaminación térmica. Esta es la penúltima, la contaminación térmica. ¿Qué pasa aquí? Es un cambio artificial de las temperaturas. Es producido cuando se altera la temperatura de un medio de forma indeseada o perjudicial. Hay un shock térmico, no sé si hayan escuchado sobre este término, shock térmico. ¿A qué se refiere? A un aumento en la temperatura en el agua. Eso reduce la solubilidad de oxígeno en ella. También esto puede sofocar a las plantas, a los anfibios, a los peces, además de que propicia el crecimiento de algas. Hay una tasa metabólica. Aquí hablamos del metabolismo de los animales. A la hora de nosotros modificar la temperatura del agua, hacemos o que coman menos o que coman más. Entonces estamos desequilibrando totalmente la cadena alimenticia. ¿Qué es la contaminación visual? Es aquello que afecte o perturbe la visualización de algún paisaje o de algún sitio, como por ejemplo los postes, las chimeneas, los carteles, etcétera. Todo lo que aparte está en demasiadas cantidades. Entonces eso es lo que provoca la contaminación visual. Hay que entender que no todo es contaminación visual. Hay cosas que están ahí por una razón y hay cosas que está muy bien que estén, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una turbina eólica que está provocando energía limpia y renovable. Entonces eso no entra en la contaminación visual. Eso no es. Pero los carteles y los postes de luz y todo eso, eso sí es contaminación visual, ¿sale? Las soluciones a un suelo contaminado. ¿Cuáles serán? Las soluciones integradas serían tecnologías limpias, reducción del uso de sustancias tóxicas, aislar los contaminantes del medio ambiente y eliminar los puntos de vertido de residuos. También utilizar depuradoras y filtros en las fuentes emisoras, procesos, prácticas, materiales y fuentes de energía que eviten o reduzcan al mínimo la creación de los contaminantes y residuos. Control de ruido. Las organizaciones públicas y privadas deben de tener una valorización inicial sobre la emisión de ruido y que todas estas emisiones de ruido estén por debajo de los límites establecidos. Esa sería una. La segunda sería la maquinaria, un bajo nivel de emisiones de ruido y de vibración. A esto hay que añadirle que la maquinaria debe tener un mantenimiento adecuado para así poder generar menos ruido. Otra sería la distribución. Si se distribuye correctamente la maquinaria, no va a estar todo el ruido concentrado en un solo sitio. Entonces la distribución sería otra solución. Las medidas sobre el transmisor. ¿Qué pasa aquí? Se puede hacer el uso de silenciadores. Estos sistemas son muy utilizados para minimizar el nivel sonoro en tuberías. Hoy hay distintas tipologías, hay distintos tipos de silenciadores. También el cerramiento es una técnica que consiste en cerrar los equipos
de trabajo mientras hay un proceso de mucho ruido para limitar la propagación al exterior de ese ruido. Otro sería el apantallamiento. El apantallamiento es insertar una barrera acústica entre la fuente sonora y el receptor. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en la creación de autovías o en vías férreas. Y por último, también se pueden utilizar diques de tierra, pantallas acústicas y pantallas vegetales. También es posible aplicar medidas para tener un correcto nivel de iluminación. Por ejemplo, que las lámparas de espectro poco contaminantes y de gran eficiencia energética, como las de vapor de sodio. También se puede iluminar exclusivamente aquellas áreas que necesitan ser iluminadas de arriba hacia abajo. Tratar de que la iluminación no sea hacia arriba, no sea hacia el cielo. Otro sería ajustar los niveles de iluminación. Regular el apagado de iluminación ornamentales, monumentales y publicitarias. Este es muy importante. Otro sería también prohibir los cañones de luz o láser y cualquier proyector de luz que envíe esa luz hacia el cielo. Reducir el consumo en horas de menor actividad o simplemente en horas que no se necesite esa luz, apagarla, definitivamente. Ok, ahora hablemos sobre los planes para el control de la calidad del aire. Medidas de vigilancia. Esto se refiere que haya medidas de vigilancia de la calidad atmosférica, controles de las fuentes, control óptimo de la calidad atmosférica, catalizadores, un uso obligatorio de catalizadores en los vehículos o imposición de límites a las empresas de incineradores. Otra sería planificación del uso de suelo, cierre de fábricas o reducción de tráfico en condiciones climáticas desfavorables. Otra sería hacer un inventario y un coste de los efectos que va a tener sobre la salud, hacia la salud pública, un análisis de las causas y analizar coste-beneficio y estrategias de seguimiento. Darle seguimiento a todas las alternativas. Las alternativas de solución al agua sería reducir el efecto invernadero con energías renovables, reciclaje, todo lo que ayude a reducir el efecto invernadero. También sería menos plástico, métodos de extracción, bioreactores de membrana para filtrar o bacterias que se comen el plástico. Otra alternativa sería tener una agricultura más sostenible, con policultivos y menos plaguicidas. También gestión de residuos, eliminación al 100% de los vertidos y un servicio de saneamiento y nuevas tecnologías. En alternativas de la contaminación del agua se está trabajando muchísimo. Todos los gobiernos, países y personajes de la vida pública, Matt Damon, Bill Gates, Liam Neeson, muchísimos actores y productores y personajes con mucha presencia. Si ustedes, por ejemplo, quieren ver todo lo que están haciendo, entren a Netflix y busquen el documental de Matt Damon. Se llama A Brave Blue World, Un Mundo Azul. Entonces, ¿qué está pasando? Matt Damon habla de todas las alternativas que se están haciendo desde Canadá hasta Australia, habla de todas las cosas que están haciendo personas para combatir la contaminación del agua. Entonces está súper interesante. También pueden ver la miniserie de Bill Gates que se llama Bill Gates bajo la lupa. En su primer episodio, él habla sobre toda la problemática del agua. ¿Qué pasa? Él tiene una fundación con su esposa, con Melinda Gates, y ha dedicado billones de dólares a combatir la contaminación del agua en África. Hubo algo que se me quedó muy marcado en esta miniserie de Bill Gates. Él, con toda la fama que tiene y es una persona pública y todos conocemos y todos sabemos quién es Bill Gates, cuando nació su hija, leyó una noticia que los niños en África, lo que les decía hace rato, que los niños en África no llegan a los 5 años porque se enferman de diarrea, se deshidratan y mueren. Él no lo podía creer. Dijo que no era posible, que él nunca imaginaría que su hija se fuera a morir de diarrea. Ni de su hija, ni la hija de sus amigos, ni el hijo de nadie en Estados Unidos, porque eso es impensable. Nadie puede pensar que un bebé se va a morir por tomar agua contaminada. Entonces decide destinar parte de su fortuna a trabajar con temas relacionados con el agua. ¿Qué pasa aquí? Decide mandarle un correo a las universidades para hacer una feria de universidades e incentivarlos a que le ayuden en conjunto a encontrar una alternativa. A Bill Gates no le contestaron. La mayoría de las universidades no le respondieron a su mail. Entonces, no sé, como que da mucha impotencia como algo tan importante. A veces es preferible estar viendo a otras cosas y preocupándonos por otras cosas cuando lo realmente importante está ahí latente.
Y entonces, bueno, al día de hoy Bill Gates continúa con su fundación, con su esposa, está atacando distintos temas de salud pública, etcétera, pero uno de los más importantes y en los que más atención le ha puesto ha sido en el tema del agua. Es más, tuvo una conferencia en China hace unos años en la que hablaba de creación de inodoros que no requieran agua para para que esa agua contaminada no llegue a los ríos y todo. Entonces utilizaba esas heces fecales para convertirlas en energía. Y él en la conferencia que estaba dando traía un frasco de heces fecales de este tamaño enfrente de todos los asistentes hablando del agua. Entonces, bueno, eso da esperanza que muchas personas estén levantando la voz y estén haciendo algo, ¿no? Muchísimas personas de África se han salido de África, han estudiado tanto en Europa como en Estados Unidos, en universidades buenísimas, porque su misión es que sus hermanos, que sus mamás y que sus hijos no padezcan lo que ellos vivieron durante su infancia. Entonces, bueno, en las alternativas del agua ya estamos ahí. Todo está muy mal, pero ya estamos tratando de mitigar los efectos que nosotros mismos hemos provocado. Bueno, con todo lo que hablamos ahorita, de todo lo que está pasando, lo que hemos ocasionado, lo que hemos hecho, pero lo que podemos hacer para revertirlo, quisiera terminar esta clase con una frase de Sylvia Earle. Y Sylvia Earle dice que estamos en el peor de los tiempos, pero también en el mejor, porque todavía tenemos una oportunidad.